Ya estamos de regreso en Despierta con CDN. Hoy hemos querido hablar del tema migratorio a propósito de todas las informaciones que han surgido en los últimos días respecto de la frontera, de Haití, de la situación de los venezolanos. Y para ello hemos invitado al profesor, el sociólogo Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. De una vez queremos comenzar sabiendo o preguntándole si tenemos algunos estudios recientes que se hayan emitido desde el Estado, desde el Instituto de Migración, sobre la situación migratoria del país en este momento. Mira, en este momento así, un documento nuevo, yo te puedo decir que tenemos en publicación varias cosas. Un estudio que estima la contribución de los inmigrantes al PIB. Ese es un estudio. Hay un trabajo pero ya viejo, ahora que está saliendo, sobre gobernanza migratoria que se hizo con OIT. Es un estudio muy interesante, un estudio comparativo con 8 países y República Dominicana. Ese estudio va a despertar interés en la población. Esas dos cosas, pero en proceso, en este momento, como ustedes saben, se realizó hace un par de semanas un Consejo Nacional de Migración. Y en ese consejo se tomó la decisión de armar unas comisiones de trabajo para hacer recomendaciones en 3 planos básicos: el tema de los venezolanos, qué hacer con ellos, de su situación irregular, y su situación particular que tienen en el plano regional, el tema de evaluar a unos años ya muy largos la ley de migración y las nuevas situaciones que se presentan en materia migratoria y ver si se necesitan ajustes, y en tercer lugar el tema de la conclusión del Plan Nacional de Regularización. En este momento se están armando 3 comisiones de técnicas de trabajo que deben apoyar el trabajo y las decisiones de los ministros que forman parte de esas comisiones. Eso va a generar 3 estudios muy puntuales sobre estos 3 temas y se tiene que resolver esto en 2 o 3 semanas. De manera que en 2 o 3 semanas no tienen que invitarme, pero yo se lo puedo mandar. Tendremos algunas informaciones interesantes. Lozano, háblenos del Instituto de Migración. Muchas personas lo confunden con la Dirección de Migración, incluso al principio. Sí. ¿Qué es lo que es el Instituto de Migración? ¿Cuál es su rol? Bueno, ok, cómo no, Nelson. En la ley de migración que se aprobó en el 2004, se vio que ante el hecho de que se creaba un Consejo Nacional de Migración que unificaba en un solo organismo los diversos incumbentes de los ministerios vinculados al tema de migración, trabajo, interior, Cancillería, etcétera, se vio la necesidad de que hubiese un organismo técnico que elaborara las informaciones, los documentos, diera las recomendaciones técnicas a ese consejo para que las decisiones que ese consejo tenía que tomar fueran lo más edificadas posible. Esa es la naturaleza inicial del instituto. Como tal, en consecuencia, es un órgano que no es deliberativo, es un órgano consultivo, asesor, tanto de los ministros que forman parte de ese consejo, como también del propio presidente. Digamos, en la función de consejo de migración, pero también el instituto puede ser un ente asesor puntual de necesidades que tengan los ministerios que tienen que ver con migración en X agenda particular. En esencia es esto. A diferencia de la Dirección General de Migración, que es un órgano responsable de la aplicación de la ley de migración, el instituto no tiene que ver nada con acciones de este tipo. El instituto es un órgano de pensamiento, es un órgano de producción de información, de conocimientos, pero también tiene una tarea importante, es la de formar los técnicos
que están vinculados al sistema institucional de regulación y ordenamiento migratorio. Por eso hay una escuela nacional de migración que tiene cantidad de programas. Y en este momento estamos pensando incluso en impulsar un programa de maestría que eleve el instituto en asociación con universidades ya a un estatus más alto. Pero el instituto en este momento es el órgano que forma, por ejemplo, a los inspectores de migración en todo el territorio nacional. Entonces esa es una función tan importante o más que el hecho mismo de la función asesora del instituto respecto a los ministros y al consejo. Profesor Lozano, recientemente hay un estudio de mayo, usted hablaba del caso de los venezolanos, dice, incluso es un estudio que está avalado por ustedes, realizado por ustedes también ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo, que propone mecanismos para reducir la informalidad laboral en los inmigrantes venezolanos acá en la República Dominicana. Incluso ustedes hacen una recomendación y dicen que la intención es una oportunidad para aprovechar los conocimientos de la población inmigrante de origen venezolano conocida por sus capacidades y amplia formación académica, lo que tendría efectos positivos para el desarrollo del país. ¿En qué consisten esas recomendaciones? ¿Cuál es el territorio fértil? Yo no conozco el documento, yo soy nuevecito, me acaban de abrir la cáscara. Pero yo, visto así por lo que me dices, esa posibilidad que brinda este tipo de migrante, de inmigrante como el venezolano, por su formación educativa, por su nivel de formación técnica, etcétera, comparte características con otras inmigraciones, qué sé yo, la migración española, por ejemplo. Y aquí lo importante es reconocer lo siguiente: la economía informal de suyo, y de esto yo sí puedo hablar algo, la economía informal de suyo es una economía muy inestable. Los canales de entrada son muy fáciles, cualquiera puede vender mango y guineos en una esquina. A diferencia de otras líneas, de otros niveles del mercado laboral, cuyos niveles de exigencias de formación a las personas que allí entran es más alto, entonces es más restrictivo. Pero también es más abierto en la salida. Yo puedo vender mango hoy, mañana puedo vender, qué sé yo, camisetas de béisbol. El escogido, dígalo. ¿Usted es escogidista? Sí, claro, que me tira de rojo hoy a propósito de estamos en eso, estamos en mayoría, creo yo. No, aguilucho. Nosotros somos aguiluchos, pero hay una especie de convenio entre el escogido y las águilas, que cuando uno pierde, el otro lo hace. No, yo cuando pierdo me hago aguilucho. Sí. Por mi padre. Es un acuerdo tácito. Es un acuerdo importante, además. Ustedes nos anima a nosotros. Leones con plumas. Exacto. Bueno, entonces yo creo que no es exclusivo de la migración venezolana esa característica, pero yo creo que más importante que el hecho del tema de la economía informal es que en este núcleo de población inmigrante, por las características que ya dije, las mismas pueden entrar a niveles de demanda del mercado laboral, donde a veces hay serios problemas de reclutamiento por las capacidades técnicas que se requieren de la persona que se emplee. Entonces, ese es un hecho real, donde es más permeable, donde es más absorbente la economía informal, es en los inmigrantes haitianos, porque por el nivel muy claro, bajo de exigencia de formación. Es así. Pero yo te confieso, Catherine, que no he leído el documento y es una vergüenza en este momento a un novel director esta confesión indecorosa. No se preocupe. Lozano, ¿qué dice el estudio de migración de la OIT? ¿Qué pudiera ser interesante para República Dominicana cuando usted acaba de decir que establece una serie de comparaciones migratorias entre otros países? Bueno, las normas regulatorias comparadas, la necesidad del reconocimiento de derechos laborales en contextos nacionales distintos. El estudio demuestra
que lejos de ser un problema, la normativa resulta un ente que fortalece la funcionalidad del mercado. Luego también plantea cosas como que nosotros no somos exclusivos en ciertas características de la inmigración, mano de obra inmigrante poco calificada, etcétera. Por ejemplo, en Arabia Saudita, los trabajadores, la mano de obra de base viene de la India, viene del sudeste de Asia, y lo que menos hay en Arabia Saudita es árabes. Entonces, hay paralelos con la República Dominicana. Ahí hay una marca país. Ahí hay una marca país. No, pero bueno. Entonces, yo creo que el estudio es muy interesante. A mí me parece. Y hay recomendaciones en materia de política migratoria que pueden ayudar a la modernización del sistema, sobre todo en asuntos laborales, de reconocimiento de derechos, de admisión de que el aparato jurídico de este país en esa materia pone en igual de circunstancias a inmigrantes como nativos. Eso la gente lo conoce poco. Los mismos derechos laborales que tiene un dominicano nacido de cepa aquí, lo tiene un trabajador extranjero, independientemente de su condición, en este caso, digamos, de su estatus. De su estatus migratorio. Sí, entonces eso es una cosa importante y es un derecho reconocido y firmado por nosotros como Estado en los órganos internacionales. Eso no quiere decir con esto, cuidado porque me pueden malinterpretar, que estamos diciendo con esto que contratemos ilegales, todo lo contrario. Lo que hay que pelear es porque contratar gente formalizada, gente que su estatus sea claro. Pero eso nos abre en otra línea de discusión, pero vale la pena señalar que en materia laboral todo el mundo tiene derechos, todo el que esté involucrado. Es un punto. Hay una pregunta de un televidente, vamos a ver si cuadra sus funciones. Sí. La emigración tiene importancia estratégica, como por ejemplo la diáspora dominicana y sus contribuciones al desarrollo de la economía por medio de las remesas. ¿Qué lugar ocupa en su agenda la diáspora, muy interesante, la diáspora dominicana? Muy interesante la pregunta, y es muy pertinente, qué inteligente ese televidente. En nuestra agenda de trabajo, y ya Yulisa es experta en esto que voy a decir, precisamente en el contexto de la pandemia, yo creo que hay que replantear una serie de objetivos estratégicos que se tenían en el periodo previo. Y a mí me parece, y así lo estoy planteando al interno de mi programa de trabajo, la necesidad de colocar precisamente la emigración, que es nuestro flujo migratorio más importante. Son 2 millones y tanto de dominicanos viven fuera, en comparación 800, 900 mil inmigrantes que viven aquí. Es importante recuperar la importancia, el valor, el interés de los estudios en materia de emigración. Paradójico que siendo nuestra principal emigración, quienes más han estudiado el tema son precisamente los norteamericanos. Hay estudios formidables sobre la comunidad dominicana en Estados Unidos. Ahora se comienza a trabajar en España, hay un estudio del deporte muy interesante, pero no solamente la cosa se queda ahí. Es importante redimensionar el vínculo, la conexión que hay entre esa inmigración, entre ese colectivo dominicano en el extranjero, que se organiza como una especie de comunidad de cultura, lo que le llaman una diáspora, y su sociedad de origen, sobre todo en el ámbito familiar, en las estructuras familiares y en las estructuras locales. En este país la gente no sabe que hay cantidad de municipios cuyo presupuesto en términos monetarios tiene un peso de la emigración como colaboración de las asociaciones de ayuda de los emigrados a sus comunidades,
que el propio presupuesto que tiene asignado los municipios. Ese es un asunto interesante. Hay cantidad de casos en el que los emigrados dominicanos se asocian como comunidad, como grupo local, y entonces tienen estatutos, generan actividades, recogen fondos, y de ahí salen mejoras de caminos, mejora del acceso al agua, mejora de hospitales, mejora de escuelas, etc. Hay toda una política local importante, y eso hay que recuperarlo. Y otro punto importante es la remesa, como decía la persona que te hizo la pregunta. Las remesas en este país constituyen, después del turismo, el segundo rubro de mayor aporte en moneda fuerte, en dólares, a la economía. Y sin esa remesa, la estabilidad macroeconómica del país entraría en una crisis. Entonces, sin embargo, a despecho de organismos como el BID, que con toda la razón del mundo ha venido planteando la necesidad de profundizar en una nueva gestión de la remesa, desde el punto de vista de política económica, tratando de alguna manera generar con inteligencia, con creatividad, mecanismos que puedan orientar esas remesas hacia niveles productivos, hacia niveles de inversión, es decir, optimizar el uso nacional de la remesa. Ese es un tema muy importante. Ayer mismo discutía yo con funcionarios de Naciones Unidas precisamente este tema, y les planteaba que es importante unificar esfuerzos de los economistas, de los salubristas, de los educadores, para investigar, para reflexionar sobre el impacto de la remesa en una visión holística, que no se quede en la cosa de macroeconómica, sino que se lea esto en un impacto más integral en la sociedad. Un tema que yo hago mucho chiste con los economistas, diciéndole que ellos le meten miedo a los inmigrantes. Entonces, en vez de mandarlo a los bancos, el dinero lo mandan directo con una gente de confianza, a donde la abuela. Tendríamos un impacto quizás más fuerte. Por eso aduana fuerte. encuentra dólar en la bocina. ¿Cómo? Por eso aduana encuentra dólar en la bocina. Por eso, exactamente. Entonces ese es un tema interesante, muy, muy retador, y todos estos puntos son parte de esa agenda que estamos en construcción, donde yo creo que el eje central es las nuevas condiciones económicas y sociales de la emigración en la República Dominicana en condiciones de pandemia. Profesor, precisamente sobre los retos de la República Dominicana con relación a flujos migratorios en medio de la pandemia, hay ciudadanos de muchas nacionalidades que han quedado en la República Dominicana sin poder regresar a sus países de origen, precisamente por el bloqueo que tienen algunas naciones para poder ingresar. Es el caso de Venezuela, es el caso de dominicanos que residen en países de Europa. ¿Cuáles son las acciones que está tomando el Instituto Nacional de Migración? Mira, nosotros no podemos tomar acciones, como yo decía, podemos investigar. Recomendaciones. El asunto. En este momento te decía que se está trabajando en la producción de un informe técnico donde se vean opciones. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, el primer punto es la estabilización de un ordenamiento regular de la estadía. Ese es un problema que hay que resolver. Por ejemplo, en la población venezolana hay serias dificultades para la renovación de los pasaportes, porque no pueden salir, por la situación de crisis política. Y porque el organismo de pasaporte allá también está cerrado. Allá también el organismo de pasaporte no existe en la práctica. Además. Entonces no hay forma de obtener el documento. Entonces, Cancillería está pensando esto, por lo que yo sé. La Dirección de Migración está muy preocupada y está trabajando en eso. Y se ven opciones, pero claro que hay un interés muy serio de la actual administración por resolver este problema y estabilizar la situación de los inmigrantes, en este caso del bloque de inmigrantes venezolanos, que ya suman una cantidad grande, alrededor de 100.000 personas. Esos son los datos. Esos son los datos que yo conozco.
con relación a los dominicanos que residen en países de Europa pero que no han podido ingresar. Es una situación, pero se han hecho acciones de ayuda, pero no es tan dramático como el caso claro, de los venezolanos. Pero ya que haces la pregunta, es importante complementar la preocupación de Nelson con lo siguiente. Ese replanteo del tema emigración en el marco de la pandemia y más allá, obliga a repensar la conexión de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la Cancillería es el edificio, con nuestros emigrados. Por ejemplo, el caso mexicano es interesante. Los mexicanos tienen 25 millones de mexicanos en Estados Unidos. Han aprendido que sus consulados pueden constituir un arma importante para sus emigrados en lo que tiene que ver con la defensa de sus derechos, no solo con materia de documentos, sino de justicia. Y esto es una cosa que tenemos que aprender y tenemos que ser más dinámicos en este aspecto. Naturalmente eso supone recursos y un país pequeño como el nuestro, un país que no tiene tantos recursos, es difícil generalizar el caso mexicano, pero evidentemente tenemos que marchar hacia un esquema donde el Estado dominicano esté más presente en el manejo de las necesidades, de las demandas de esa comunidad de dominicanos en el extranjero. Me parece que ese es un punto de alta prioridad que no es muy visible para el juego de la política, pero que es muy importante a la hora de pensar los derechos de los ciudadanos, pero también a la hora de pensar cuestiones como las remesas. Lozano, aquí tenemos una situación con el tema haitiano, que inclusive se utiliza mediática estratégicamente cada vez que se quiere sacar un tema de los medios de comunicación. Sí. Lo ha utilizado el gobierno o las autoridades en el pasado y pareció que hace unas semanas pues lo utilizó el gobierno anterior también. ¿Es cierto que nosotros aquí en República Dominicana tenemos una agenda anti-haitiana o racista? Bueno, aquí la discusión es la palabra nosotros. El país, la sociedad. Bueno, ¿quiénes? el país no existe como un bloque sectarios homogéneo. Evidentemente hay racismo en el país, pero el Estado dominicano en modo alguno es racista. Evidentemente que hay grupos interesados que tienen una visión xenófoba de la relación de la República Dominicana con Haití, pero está claro que el país no tiene esa visión. Hay estudios, y aquí sí puedo hablar de evidencia, que revela que la relación de haitianos y dominicanos es compleja, pero está muy lejos de la xenofobia. Hay un libro muy bello de un colega fallecido que se llamó Fran Baez, que se llama Vecinos y Extraños. Es un estudio de los niveles de convivencia barrial de haitianos y de dominicanos. Y ahí lo que se demuestra es que ciertamente hay tensiones. De alguna manera los haitianos son vistos en muchos sectores, en muchos segmentos de la población, como extraños. Pero en otro nivel más micro, los haitianos en su espacio de residencia son simple y llanamente vecinos. Y yo hice un estudio, y hay otros estudios en el mundo rural, donde el tema social, el tema cultural no es un problema entre haitianos y dominicanos. El tema está en la competencia laboral. Es un tema complejo. Evidentemente que hay élites y grupos interesados que tienen una lectura xenófoba de muchos asuntos de esta relación, que el Estado no es racista, aunque hay medidas excluyentes, pero esto no es racismo forzosamente. Sí puede ser autoritarismo, puede ser exclusión, pero no racismo. Pero yo sí creo que de alguna manera hay una presencia racista en sectores e individuos, lamentablemente, en todas partes del mundo. Así, 90.000 o 100.000 venezolanos aquí, por el drama que se está viviendo en su país,
es una cifra a ser considerada y tal vez ameritaría algún tipo de políticas específicas, puntuales, coyunturales. Por eso yo le decía acá. Yo no creo en eso plan de regularización, pero es para que usted lo ponga en su agenda. Sí. Porque realmente hay un drama de por medio. Es un problema muy serio. Sí, bastante serio. Usted dice que en 3 semanas quizás vamos a tener resolución sobre el estudio que ha hecho la comisión en ese sentido. Yo no meto la mano en candela, pero sí digo que aproximadamente vamos a tener los estudios. Por lo menos los estudios que nos digan para dónde va. Profesor, le mencionaba un estudio ahí, Catherine, que todavía usted no se ha familiarizado con él. Sí. Pero usted sustituyó a Florinda Genoveva Rojas Rodríguez. A doña Flor. Y fue como un acto muy cordial, yo estuve viéndolo. Ya. Parece que uno de los pocos lugares en la que se dio esa transición. Yo te puedo decir, Nelson, doña Flor es una persona excelente, es una dama con grandes virtudes. Es una gran conocedora, no solo en el país, sino a nivel regional, del tema de los derechos humanos. Poco conocida ella en este país en ese aspecto. Es una experta en África y es una experta en lugares de conflicto, en la Europa Oriental, en los Balcanes. Entonces es una persona con buena formación y a ella en gran medida le debemos el que hoy el instituto tenga una base institucional fundamental en el que funciona como una entidad moderna, como una entidad no politizada. Yo creo que tiene ella grandes méritos y mi administración lo que ha hecho es recoger lo positivo de esa gestión y evidentemente integrarlo a las nuevas necesidades que se están planteando en esta coyuntura difícil. Esa última parte es muy importante, integrar a las nuevas necesidades, esos conocimientos, pero tal vez ella pueda resultar útil, porque probablemente se vaya para su casa con todas esas prendas que le adornan. A mí no me cabe la menor duda de que ella es una persona que en este país puede ayudar mucho a ese tema tan delicado, delicado por la lectura obtusa de ciertos sectores del tema de los derechos, pero delicado al fin. Ella es una persona muy capaz, que puede ayudar mucho. Yo lo he planteado a determinados sectores de la actual administración, que ese es un asunto que hay que considerar. ¿Cuántos inspectores tiene usted en estos planes de formación? Son muchos. Porque se habla de cumplimiento de los estándares internacionales. Ojalá tuviera Gina Gallardo aquí, que es la directora de la escuela. Pero acuérdate que los inspectores son estudiantes en el caso nuestro. Nosotros entrenamos a todos. En este momento estamos armando 3 cursos y eso va a seguir, que tienen alrededor de 200 personas o más. Para todo el país tenemos la obligación de entrenar a esos inspectores y son cursos muy, muy difíciles. Ese entrenamiento tiene que ver también con el trato respecto a los derechos. Todo eso. Mujeres embarazadas, no solamente niños con un trato especial. Dominio de la cuestión del control, de registro, de inspectoría, sino también tiene que ver con el derecho que le asiste a las personas, indudablemente. Profesor Lozano, gracias. Sí. Ha sido un placer para nosotros también. Para mí, aquí, pero usted sabe que en televisión el tiempo es fatal. Sí, ustedes son esclavos del dios Cronos que los come. Totalmente. Gracias, profesor. Hacemos pausa. Gracias a ustedes.